Bueno, ya que Dios nos permite una vez más poder estar reunidos y poder estar preparados para iniciar una nueva clase, una nueva materia, quiero dar pues la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, estudiantes del Instituto Bíblico en San Ignacio, en esta nueva etapa, en este nuevo trimestre, en esta nueva materia. Nos sentimos contentos, nos sentimos privilegiados, muy alegres de poder estar listos y preparados como instituto para iniciar con ustedes una nueva materia. Gracias a Dios estamos avanzando cada día en este programa, en este proceso, y todo ha sido pues una gran bendición, y también yo espero que para ustedes en calidad también de estudiantes, también esto sea de grande bendición, de provecho para, para todos ustedes, para cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, tengo pues una vez más el placer, tengo el gusto de poder estar una vez más con ustedes en esa nueva etapa, en este nuevo trimestre, compartiendo con ustedes una nueva materia. La materia que voy a estar compartiendo con ustedes, como se las hicimos llegar a través de el grupo de WhatsApp, la información a través del grupo de WhatsApp, la materia que yo estaré compartiendo, colaborando con ustedes es, o se le llama, las cartas de Juan. Las cartas de Juan es el tema de la materia que yo estaré compartiendo con ustedes. Bien, entonces voy a preparar mi presentación de mi clase, de mi material, eh, que estaré utilizando con ustedes, y es esta, hermanos, ¿verdad? Es esta, las cartas del apóstol Juan. Así que, hermanos, pues bienvenidos una vez más a esta materia, las cartas del apóstol Juan. Cuando hablamos acerca de las cartas, la misma palabra lo dice o lo determina, estamos hablando en término plural, no en término singular, sino en término plural, lo que significa que esta materia no solamente estaremos analizando y estudiando las cartas del apóstol Juan, centrados en cada una de ellas, sino que estaremos estudiando pues las tres materias, las tres cartas, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta del apóstol Juan. No se trata solamente de la primera carta, ¿verdad? Sino se trata de la primera, de la segunda y de la tercera carta. Estaremos estudiando en esta materia las tres cartas del apóstol Juan. Quiero ampliar un poquito más. Vamos a mirar cómo se mira nuestro material que estaré utilizando con ustedes. Y tenemos aquí, yo creo que está bien, entonces, el tamaño. Perfecto, hermano. Entonces, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en la lección uno, o la primera lección, como usted quiera llamarle. Yo lo he escrito como lección uno, pero usted puede llamarle la primera lección. En esta primera lección, introduciéndonos ya a nuestra materia, estaremos analizando, estaremos estudiando, estaremos compartiendo con ustedes algunas peculiaridades de esta carta, hablando de la primera carta de Juan. Estaremos mirando algunos aspectos muy especiales de esta carta, algunos aspectos muy particulares de esta carta, algunos aspectos muy propios de esta carta. Por eso esta parte yo le he escrito o le he titulado peculiaridades de esta carta, algunos aspectos muy especiales. Creo que tengo aquí tres aspectos muy especiales, sí, aquí están para que ustedes los puedan ver. Tengo tres aspectos peculiares, tres aspectos muy sobresalientes de esta carta que quiero compartir con ustedes. La primera peculiaridad de esta carta es que el escritor, en este caso el apóstol Juan, no se presenta, no se introduce como apóstol.
No se introduce con estas credenciales como, como haciendo valer su apostolado. No lo hace. Como es lo típico, como es lo peculiar de otras cartas, donde los escritores, donde los apóstoles se presentan como apóstoles. A manera de ejemplo, mire lo que dice en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, se introduce, se presenta en esta carta como siervo y apóstol de Jesucristo. Caso que en esta carta, en la primera de Juan, no lo miramos. La presentación, la introducción que hace el apóstol Juan, no lo hace de esta manera. No se introduce como apóstol, no menciona sus credenciales, no menciona su apostolado. Y si no, mire cómo se introduce en la primera carta, cómo comienza la primera carta en el capítulo 1 y el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es así, de esa manera, como se introduce el apóstol Pablo, el apóstol Juan. No se introduce haciendo valer su apostolado, no se presenta de esa manera, sino que lo hace hablando de otros aspectos, pero no mencionando su apostolado. Otra vez, eso es algo muy peculiar del apóstol Pablo en cuanto, ¿verdad? En cuanto a la introducción que él hace en esta primera carta. Bien, otro de los aspectos muy peculiares, muy sobresalientes, muy especiales de esta carta es que, número dos, tampoco inicia con un saludo, no inicia su carta introduciendo un saludo. No hay un saludo en la introducción de esta carta, como lo hacen los demás escritores. Aquí mismo yo quiero mencionar, vamos a ver, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo. Vamos a ver, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, a manera de ejemplo. Dice así en la segunda carta, capítulo 1 y el versículo 1, solo para que ustedes tengan ejemplos. Dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un saludo. En la introducción de la carta, en la presentación de la carta, siempre él inicia con un saludo. Juan no lo hace. Es algo muy peculiar de la carta, de la primera carta del apóstol Juan. Y un tercer aspecto o una tercera peculiaridad de esta carta es que tampoco menciona a sus receptores o a los destinatarios de la carta. No se menciona a quiénes va dirigida la carta. No se menciona quiénes son sus receptores, quiénes son los destinatarios, a quienes va dirigida la carta. No lo hace. Como podemos ver en las demás cartas, en los demás escritores, siempre quiero retomar segunda de Corintios. Dice Pablo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién iba dirigida la segunda carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. En la carta de Juan no se menciona quiénes son los destinatarios, a quién va dirigida la carta. Tres peculiaridades que yo he podido encontrar en esta primera carta, de la cual nosotros vamos a estudiar. Tres aspectos muy importantes, tres peculiaridades. Sigamos avanzando entonces, hermanos, ya introduciéndonos en la carta. Vamos a mirar aquí, esta parte es bastante larga, esta parte, el contenido de la carta. En el contenido de la carta, yo quiero ir leyendo de qué se trata, hermanos, cada parte, cada contenido de la carta, si ustedes me permiten.
Y si ustedes tienen su Biblia a la mano, yo quiero pedirles, hermanos, que usted haga lo mismo que yo voy a hacer, para que de esa manera podamos conocer de qué va a tratar la carta, de qué es lo que va, de qué es lo que contiene la carta, cuál es el escrito de la carta, si usted que usted lea conmigo. Hubiese pedido a ustedes que antes de comenzar el estudio de esta materia, usted leyera al menos una vez la primera carta, la segunda carta y la tercera carta. Pero como vamos aprovechando, hermanos, que vamos a ir aquí mirando cada parte del contenido de la carta y vamos a ir leyendo su contenido, yo no he pedido, hermanos, que usted la lea, pero si usted quiere leerla completamente, la primera carta, la segunda y la tercera, por favor, hágalo. Y si no, entonces leamos aquí juntos, hermanos, cada contenido, cada parte de esta primera carta del apóstol Juan. Lo primero, la primera parte, hermanos, que contiene el contenido de esta carta es la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Capítulo 1 del 1 al 4. Leamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas son las cosas, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? ¿Quién tiene la palabra de vida? Jesucristo entonces es la vida, ¿verdad? Jesucristo es la vida. Él es la palabra de vida. Bueno, solamente estamos mirando el contenido de la carta. El segundo contenido de la carta tiene que ver, hermanos, con que Dios es luz. La carta trata una parte, hermanos, donde nos habla acerca de que Dios es luz, del capítulo 1, versículos 5 al 10. Leámoslo juntos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este apartado, esta parte de la carta, del contenido de la carta, nos habla acerca de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, esa sería la segunda parte del contenido de la carta. Sigamos adelante. El tercer contenido de la carta o la tercera parte que contiene la carta, que nos habla esta carta, esta primera carta, es acerca de Cristo. Cristo es nuestro abogado. Capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Listo, hermanos? Cristo nuestro abogado. Esta parte, ¿verdad?, del contenido de la carta es muy importante y muy valioso. Bueno, todo contenido es valioso, pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los demás, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristo nuestro abogado. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Capítulo 2, versículo 7 al 17, es la cuarta parte del contenido de esta primera carta y nos habla acerca de el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿De qué trata el nuevo mandamiento? Bueno, capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 17. Hermanos, leámoslo por favor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra, ya que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El nuevo mandamiento, capítulo 7, capítulo 2 del 7, versículo 7 al 17. Es la cuarta parte de que trata el contenido de la primera carta de Juan. Veamos la quinta parte del contenido de esta carta. El anticristo, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Dice así. Leamos juntos, hermanos, hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que el que nos hizo, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma
os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. El anticristo trata la quinta parte de esta carta. Vamos entonces, bueno, aquí se menciona, hermanos, quién es el anticristo. En el estudio que tengamos, vamos a ir analizando cada una de estas partes de la carta. Vamos a la sexta parte del contenido de la carta, los hijos, que habla acerca de los hijos de Dios. Esta parte va a tratar quiénes son los hijos de Dios y cómo llegamos a ser hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 24. Hijos de Dios. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, leamos, hermanos, todos juntos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta promesa en Él, esta esperanza, perdón, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él, que él permanece, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Entonces, aquí hablamos acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Capítulo 3 del 1 al 24. Luego tenemos, hermanos, la séptima parte. Tenemos la séptima parte del contenido de esta primera carta de Juan. Y aquí va a hablar acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Capítulo 4, por favor, listos del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, o el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo o el espíritu del error, el cual vosotros sabéis, habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Capítulo 4 del 1 al 6 nos habla entonces acerca del espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Quién es el que tiene el espíritu de Dios y quién es el que tiene el espíritu del anticristo? ¿Vamos bien, hermanos? Vamos entonces a la octava parte del contenido de la primera carta de Juan y nos habla acerca de que Dios es amor. Capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 21. Todo este contenido de la parte de la carta, de la primera carta de Juan, nos habla acerca de Dios, acerca de que Dios es amor. Listo, hermanos, leamos. 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Perdón. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios es amor.
y cómo se manifiesta el amor de Dios. Bueno, vamos entonces a la novena parte del contenido de esta carta. Veamos entonces la novena parte. ¿De qué habla la novena parte, hermanos? Habla de la fe que vence al mundo. Capítulo 5, versículo 1 al 5. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Todo aquel que cree en Jesucristo dice que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está, y esta es la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos ya a a la décima lección, perdón, a la décima lección del contenido de esta carta. Y esta parte habla acerca de el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio, el testimonio del Espíritu. Capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 12. Dice así: Este es Jesucristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, y el Espíritu es, es el que da testimonio, porque el testimonio porque el testimonio es la verdad. Ya falla la vista, hermanos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio del Espíritu Santo. Y por último, la última parte del contenido, hermanos, de esta carta la encontramos en el capítulo 5, del 13 hasta el versículo 21. ¿Y qué nos habla esta porción de la carta de Juan? O la última carta, la última parte de la primera carta de Juan. Nos habla acerca de el conocimiento de la vida eterna. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Y para qué sirve el conocimiento de la vida eterna? Capítulo 5, del 13 al 21. Si usted está leyendo conmigo, habremos entonces de haberle dado lectura y de haber terminado todo lo que es el contenido de la primera carta de Juan. Veamos. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así, hermanos, hemos mirado entonces 11 partes en la cual se divide el contenido completo de la primera carta de Juan. Sigamos entonces con nuestro estudio. ¿Quién era Juan? Si Juan es el escritor de la carta y está muy relacionado con esta carta, él es, él es quien la escribió, entonces es bueno que conozcamos acerca de su escritor, conozcamos acerca de este apóstol, conozcamos acerca de este personaje a quien se le atribuye ser el escritor de esta primera carta. ¿Quién era Juan? A lo mejor usted tenga ya conocimiento de quién era Juan, pero yo he considerado aquí algunos aspectos. Por ejemplo, ¿quién era Juan? Juan, hermanos, era un apóstol. En el capítulo 10 de Mateo y el versículo 2 vamos a darnos cuenta de quién era realmente Juan. Mateo capítulo 10 y el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Pedro y Andrés eran hermanos. Y luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y Jacobo dice hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan. Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo. Entonces, aquí en el capítulo 10 y el versículo 2 se menciona que él era un apóstol, a quien Jesucristo nombró como apóstoles dentro de sus muchos discípulos que él tenía, quien era Juan. En la segunda y tercera carta de Juan se identifica como un anciano. Juan se identifica como un anciano. Ya dijimos que él no se introduce hablando de su apostolado. Él no se introduce presentándose o dando a conocer sus credenciales, ¿verdad? ¿Quién realmente era él? No. En la segunda y en la tercera carta, que luego vamos a estar estudiando en el desarrollo de esta materia, Juan se identifica, se da a conocer como un anciano, no más, ¿verdad? Como un anciano de edad, un anciano de años. Número 3. ¿Quién era Juan? Era hermano de Jacobo, como dice en el capítulo 10, el versículo 2. Era hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Entonces Jacobo y Juan eran hermanos, y eran hijos, los dos hijos de Zebedeo. Era también un discípulo o era el discípulo más jóvenes, ¿verdad? De acuerdo a algunos estudios, el apóstol Juan era de los discípulos más jovencitos que tuvo Jesucristo, que escogió Jesucristo. Número 5. Es conocido como el discípulo amado. Es conocido como el discípulo a quien amaba Jesús. Capítulo 20 y el versículo 2 de la carta de Juan. Dice así: Pedro corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Este discípulo al que amaba Jesús se refiere a Juan, al discípulo a quien Jesús amaba. Y también en el capítulo 21 y el versículo 20 dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo, el que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, aquí se menciona a Juan como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Y luego, quién más era Juan? Bueno, Juan, hermanos, también como nosotros ya lo sabemos, él es el escritor del libro que lleva su nombre. Es decir, él es el escritor del Evangelio de Juan, del libro, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Número 7. También se le atribuye ser el escritor de las tres cartas conocidas como las cartas de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Número 8. Formaba parte del grupo más pequeño, del grupo más íntimo y más cercano a Jesús, junto con Jacobo, juntamente con Pedro. Entonces, Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro era el círculo o el grupo de los apóstoles, el más pequeño, el más íntimo y más cercano a Jesús. En Mateo capítulo 17 y el versículo 1 encontramos esta verdad. 17 y el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Bueno, Jesús entonces escogió a Pedro, Jacobo y Juan, y esta no es la primera vez en la cual Jesús los escoge y los lleva aparte para poder, tener, alguna manifestación delante de ellos. Entonces aquí encontramos a Juan como formando parte del grupo más íntimo, más pequeño y más cercano a Jesús. Número 9. Según narra el Evangelio de Juan, fue uno de los primeros discípulos al llegar al sepulcro junto con el apóstol Pedro y ver la tumba vacía, lo que leíamos, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, según el Evangelio de Juan, Juan fue uno de los primeros en llegar al sepulcro o en llegar primero, ¿verdad? Al sepulcro junto con el apóstol Pedro y ver pues la tumba vacía. Y también, número 10, Juan murió de muerte natural, siendo ya, según estudios, ¿verdad? Juan murió de anciano, Juan murió de viejo, Juan murió de muerte natural, siendo ya un anciano de edad. Según comentaristas, murió en la ciudad de Éfeso aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y también, pues, podemos decir que el oficio del apóstol Juan, aquí podemos agregar algo más, que el oficio, ¿verdad? El trabajo o a lo que se dedicaba el apóstol Juan antes de ser llamado, antes de ser escogido, antes de haber recibido el llamado de Jesús, Juan era un pescador. Esa es la información que tenemos acerca de quién era Juan. Veamos un poquito acerca del escritor de esta carta, en cuanto al escritor de esta primera carta. Bueno, la carta misma no nos dice quién la escribió, porque Juan no se identifica a sí mismo como un apóstol, aunque indirectamente sí lo hace al identificarse como un testigo, porque él se identifica, él habla, hermanos, que él es testigo, ¿verdad? Él es testigo de las cosas que él vio en cuanto al verbo de vida. En la segunda y en la tercera carta, Juan se identifica como un anciano. Pero veamos la parte que yo estoy diciendo, hermano, a ustedes, que indirectamente que indirectamente Juan se identifica como un apóstol. Dice así, lo que era desde el principio, capítulo 1, versículo 1 de la primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? El verbo de vida es Jesús. Y él dice que él pudo oír al verbo de vida, él pudo ver al verbo de vida, él pudo contemplar al verbo de vida y pudo palpar con sus manos al verbo de vida. Este es Jesucristo. Entonces, directamente no se identifica como un apóstol, pero indirectamente Juan se identifica, ¿verdad? En esta carta y se presenta como un apóstol al identificarse como testigo del verbo de vida. No obstante, tenemos ciertas evidencias externas que atestiguaron, ¿verdad? Que atestiguaron que el apóstol Juan es el escritor de esta carta. Hay testigos, dice, evidencias externas. Cuando habla de evidencias externas, es decir, lo que otras personas dijeron acerca del escritor de esta carta, no lo de la carta, no lo que la carta misma dice. Lo que la carta misma dice son evidencias internas, pero como evidencias internas, Juan directamente no se presenta como el escritor de esta carta. Más sin embargo, indirectamente sí se identifica, ¿verdad? Como el escritor de esta carta al identificarse como un testigo tocante al verbo de vida. No obstante, tenemos ciertas evidencias también externas que atestiguaron, que dijeron, que aseguraron que el apóstol Juan fue el escritor de esta carta. Entre estas evidencias o testigos externos tenemos a Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan o un seguidor de Juan, y él testifica que Juan escribió esta primera carta. El mismo testimonio da otro discípulo de Juan. Juan también tuvo sus propios discípulos, gente que creyeron en él. Y aquí tenemos otro discípulo de Juan llamado Papías. También él atestiguó, dio testimonio de que Juan fue el escritor de esta primera carta. Muchos de los llamados también padres de la iglesia, quienes eran y se consideran como los padres de la iglesia, aquellos escritores de los primeros siglos de la era cristiana, atribuyeron esta carta al apóstol Juan, entre ellos Tertuliano, en el año en el año 55, año 220 después de Cristo. Clemente de Alejandría, quien vivió en el año 150 al año 216 después de Cristo. Tenemos otro padre de la iglesia conocido como Ireneo. Nació en el año, vivió en los años 130, año 200 después de Cristo, quien era discípulo de Policarpo. Tenemos otro padre de la iglesia conocido como Orígenes. Él vivió en el año 185, año 254 después de Jesucristo. Y también tenemos a Cipriano, otro padre de la iglesia, quien murió, sí, en el año 258, o sea que vivió años antes del año 258. También hay evidencias internas, perdón. También hay evidencias internas que apuntan que Juan escribió esta carta. Por ejemplo, el escritor se identifica a sí mismo como apóstol al afirmar que era un testigo ocular de Jesucristo. Ya lo miramos en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Esto era requisito para ser apóstol. Uno de los requisitos para ser apóstol cuando eligieron a Matías para sustituir a Judas Iscariote era que aquel que habrían de elegir tenía que haber sido un testigo. Vamos a mirar Hechos capítulo 1, versículo 8. Para escoger a alguien como apóstol tenía que ser, pues tenía que llenar ciertos requisitos y uno de los requisitos era ser testigo de Jesucristo. Dice 1:8 del libro de los Hechos así. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, yo no es esto, ¿verdad? Lo que yo quería compartir con ustedes. Vamos al versículo 21, dice, vamos a ver, es necesario, pues, aquí sí, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, para nombrar un sustituto de Judas Iscariote, tenía que ser, tenía que llenar este requisito, ser testigo de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión al cielo, desde que Jesús fue bautizado hasta el día que de entre los demás apóstoles fue arrebatado, fue recibido arriba. Entonces, en las nubes. Entonces, un apóstol, para ser apóstol, tenía que llenar este requisito. Por lo tanto, si Juan, él fue testigo, como dice en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, él fue testigo, él oyó, él vio, él palpó y él contempló a Jesucristo, el verbo de vida, entonces, pues, directamente aquí, él se presenta como un apóstol, ¿verdad? Se presenta como un apóstol. Y luego, el estilo y la manera de expresarse eran tan conocidas a sus lectores que el escritor no tuvo que identificarse. La misma carta indica, ¿verdad? La misma carta indica quién la escribió y la autoridad de Juan para hablar. Ninguna obra falsa tendría tales características. Sin duda, esta carta es del apóstol Juan. El estilo de la carta habla de amor, de amarse unos a otros, de amar a Dios, de amar a su prójimo, de amar al hermano. Habla mucho acerca del amor, de lo que realmente Juan, de lo que realmente es el estilo de Juan, al ser el discípulo amado, al discípulo a quien realmente Jesús amaba. En cuanto esto podemos hablar en cuanto al escritor, ¿verdad? Como dijimos aquí, en cuanto al escritor de esta carta, tenemos entonces evidencias internas y tenemos también evidencias externas que atestiguan o dan testimonio de que el escritor de esta carta fue el apóstol Juan. Veamos más adelante. Sigamos con nuestro estudio. ¿En qué año y desde dónde se escribió esta carta? Bueno, esto es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos en qué año se escribió esta carta y que también conozcamos desde dónde, desde qué lugar se escribió esta carta. Porque no podemos estar hablando de una carta, no podemos estar hablando de algo cuando no sabemos en qué año se escribió y cuando no sabemos desde qué lugar se escribió esta carta. Estudiemos entonces un poquito hablemos un poquito acerca de este punto. Como no se sabe quiénes eran los recipientes iniciales de esta carta, tampoco se sabe cuándo fue escrita, ni desde dónde se escribió. Toda conclusión sería una conjetura o una posible afirmación, o sería como una posible especulación. Esta es una carta de un escritor, es una carta de un escritor de gran edad. Y los escritores primitivos nos dicen que Juan pasó su vejez en el área de Éfeso. Entonces, Juan, Juan dice que pasó su vejez en el área de Éfeso. Y el escritor de esta carta se dice que fue un hombre de gran edad. Bueno, como no hay ninguna referencia de persecución,
en esta carta, porque en esta carta no hace referencia a persecución alguna, no se habla de persecución, lo que nos lleva a pensar que cuando se escribió esta carta, la iglesia gozaba de un periodo de paz, porque si cuando se escribió la carta, la iglesia no hubiese estado en paz, sino en persecución, algo de su persecución, de su aflicción, de su tribulación, se hubiese mencionado en el contenido de esta carta. Pero al no mencionarse nada de persecución, de sufrimiento, de tribulación en esta carta, todo apunta o todo indica que la iglesia en ese tiempo, cuando Juan escribió esta carta, estaba gozando tiempos de paz o en un periodo de paz. Esto señalaría una fecha posterior al año 80 y una fecha anterior al año 94. Es decir, que cuando esta carta se escribió, pudo haber sido desde el año 80 al año 94, del año 80 al año 94. Dentro de ese periodo de años, que estamos hablando de 14 años, del año 80 al año 94, un periodo de 14 años, del 80 al 94. Porque en el año 94, cuando surgió de nuevo la persecución de este emperador llamado Domiciano, quien era el último de los 12 Césares, quienes también, ¿verdad?, levantó una persecución contra los hermanos, contra la iglesia. Entonces pudo haberse escrito dentro de los años 80 al año 94 esta carta. Algunos comentaristas fijan la fecha del año 90 después de Jesucristo como la más probable fecha cuando se escribió esta carta. Las herejías, otro aspecto muy importante para poder como dar una fecha o apuntar una fecha, es que las herejías o las falsas enseñanzas tratadas en esta carta también apuntan a una fecha, ¿verdad? A una fecha tarde en el primer siglo, que fue el tiempo cuando comenzaron a surgir o a circular estas herejías. Es decir, las herejías, las falsas enseñanzas que se mencionan en esta primera carta o que se menciona en esta carta, estas falsas enseñanzas o estas herejías no surgieron muy temprano en el primer siglo, sino que surgieron casi al final del primer siglo. Si Juan las menciona en esta carta, entonces quiere decir que más o menos por ese tiempo, casi a finales del siglo, se escribió esta carta, porque fue el tiempo o el periodo cuando surgieron estas falsas enseñanzas o estas herejías, ¿verdad? O estas herejías que se mencionan en esta carta. Por lo tanto, la fecha más probable, como dicen algunos comentaristas, puede andar del año 90 en adelante. ¿Estamos bien, hermanos? ¿A quién fue escrita esta carta? ¿A quién fue escrita? ¿A quién se escribió? Bueno, la primera carta no se menciona directamente a quiénes. Solo se dirige a ellos como hijitos, como hijos, como jóvenes y padres. En otras palabras, los recipientes, los destinatarios, los que recibieron estas cartas, Juan los menciona nada más como hijitos, como hijos, como jóvenes y padres. En la segunda carta escribe a una señora elegida y escribe y dirige la carta a una señora elegida y a sus hijos, a una señora y a sus hijos. En la tercera carta escribe al amado Gallo, al amado Gallo. Él fue el receptor, él fue el destinatario de esta carta. Juan escribe a una iglesia que ya ha crecido. No estamos seguros si la iglesia estaba sufriendo, al menos en ese tiempo, persecución o ataques externos de afuera. Pero sí es seguro, como indica la carta, o el contenido de la carta, que sí,
estaban sufriendo, pero no ataques externos, sino ataques internos dentro de la misma iglesia, dentro de la misma membresía. Entonces, ¿de qué ataques estaban sufriendo? Desde adentro, ¿por parte de quiénes? Por parte de los maestros o de profetas falsos, de los falsos maestros o de los falsos profetas que se habían introducido, que se habían infiltrado, que estaban dentro de la iglesia y dentro de la iglesia estaban atacando a la iglesia, estaban haciendo daño a la iglesia, estaban oponiéndose a la iglesia y haciendo sufrir entonces a la iglesia con estos ataques internos como, como, como lo que es el anticristo, como que es la doctrina del anticristo y la doctrina también del gnosticismo. Entonces, si es que la iglesia estaba sufriendo, hermanos, algún ataque, si es que la iglesia estaba pasando por alguna persecución, no fue una persecución externa, no venía de afuera, sino que venía de adentro, de dentro mismo de la iglesia. Es que muchas veces la iglesia sufre ataques, muchas veces la iglesia sufre, pero el sufrimiento de la iglesia, muchos de los ataques de la iglesia no vienen de afuera, sino que vienen de adentro mismo, de sus propios líderes, de los servidores de la iglesia que hacen sufrir a la iglesia de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, muchas veces la iglesia no siempre va a ser atacada de afuera, no siempre va a pasar etapas o tiempos de sufrimiento, periodo de sufrimiento desde afuera. Muchas veces la iglesia va a pasar tiempos de sufrimiento o periodos de sufrimiento, no todo el tiempo, pero periodos de sufrimiento, porque los ataques a veces vienen por periodo de tiempo, pero eso pasa y muchas veces vienen desde adentro, de hermanos que desde adentro hacen mucho daño a la iglesia y de eso nosotros debemos de tener mucho cuidado para sacar aquí una enseñanza para nuestro tiempo, ¿verdad? Una aplicación también para nuestro tiempo. Así, hermanos, pues hemos llegado al final de esta primera carta que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, perdón, que voy mencionando Pablo y Juan, muchas veces sucede esto, ¿no? Uno confunde su vocabulario, hermanos, su plática, ¿verdad? Su estudio, mencionando mucho a quien está uno más familiarizado a veces, ¿no? Se habla más del apóstol Pablo que del apóstol Juan, pero en esta oportunidad nuestra intención, nuestro propósito es hablar del apóstol Juan, no del apóstol Pablo. Nuestro material, nuestra área, nuestra materia que nos ocupa no tiene que ver con el apóstol Pablo, sino con el apóstol Juan. Por lo tanto, hermanos, queridos hermanos, ya que Dios nos ha permitido pues llegar al final, he considerado esto un material muy bonito, una materia muy bonita. Saquémosle, hermanos, provecho, leámosla, tratemos de interpretarla, tratemos de analizarla, tratemos de empaparnos y de sacar la mejor enseñanza, que haya mucho fruto, mucho resultado de esta carta en nuestras propias, para nuestras propias vidas. Gracias por estar atento, gracias por estar pendiente, gracias por estar siempre, siempre abiertos para poder seguir adelante, siempre dispuestos para seguir adelante en el estudio de este programa del instituto y en esta oportunidad, queridos hermanos, estudiantes, en esta materia de las cartas de Juan. Un placer, un privilegio, un gusto haber estado con ustedes. Luego yo les envío entonces el material, yo les hago llegar el video juntamente con la tarea, con el pequeño trabajo, la pequeña tarea que tiene que ver con el contenido de esta primera clase o de la primera lección. Dios bendiga a todos y nos miramos entonces en la lección 2 o en la segunda lección de esta materia bonita de las cartas del apóstol Juan. Dios bendiga a todos.